Pues muchísimas gracias y a mí he venido como bastante emocionada porque hace como bastante tiempo que no nos juntábamos la pandilla que estamos aquí y gente que no conocía yo personalmente, como a vosotras. Y la verdad es que bueno, está muy guay venir a una facultad y poder hablar de estas cosas que seguramente pues cerrábamos la mañana, ¿no?, diciendo que esto debería ser un grito colectivo en las facultades hoy en día y tenemos que empezar a practicar, ¿no? Entonces, bueno, pues de las muchas cosas que se pueden hablar ¿no?, de las prácticas de todos los colectivos o arquitectas que hemos trabajado en urbanismo feminista, nosotras las anteriores y las que vendréis. Una de las prácticas que trabajamos mucho en Iria Colectiva, sobre todo en nuestro principio, he mirado la fecha antes porque desde ¿cuándo se fundó Iria Colectiva? Y yo pensaba, 2002. 17, o sea, el año que viene seríamos mayores de edad como colectivo. Y bueno, luego hemos ido transitando, luego formamos DUNAC y luego yo me tuve que ir a Madrid a vivir y ahora trabajo en una cooperativa que hemos montado ahí en Madrid. Entonces, uno de los temas sería el tema los mapas de la ciudad prohibida, que tienen que ver con el acceso igualitario al espacio público en las ciudades, ¿no? Y poner un poco o analizar por qué consideramos, o sea, por qué la voz de las mujeres no se ha tenido en cuenta o no se tiene en cuenta. He traído un PowerPoint un poco largo, pretendiendo contar muchísimas cosas, a ver si me da tiempo. He traído esto, que es una cosa que me pidieron en el Teatro del Barrio, que es un teatro madrileño, una cooperativa de consumo cultural, que hacen la Universidad del Barrio, entonces llevan a gente a hablar y entonces me dijeron, tienes que dar una charla de no es ciudad para mujeres, ¿no? Y es como, bueno, venga, vamos a ello. Entonces, os voy a hablar muy rápidamente porque esto enlaza, yo creo que es una buena base para entender por qué trabajamos en mapas de la ciudad prohibida o por qué decimos que el acceso no es igualitario ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa en la estructura social, política, socioeconómica en la que vivimos para que las mujeres estemos en una condición de subordinación respecto a los privilegios de los varones? Ya sabéis que esto no es que os estemos señalando a cada uno de vosotros en vuestras 24 horas, sino plantearnos nuestros modelos de relación y las relaciones de poder que se dan en las diferentes esferas y ver hasta qué punto eso es saludable o no, ¿no? A la mañana ya ha salido la cuestión de Le Corbusier y su visión de la ciudad moderna, ¿no?, en la que plantean pues, la necesidad de higienizar la ciudad, ¿no? Esto lleva a la redacción de la Carta de Atenas y luego a la publicación de un libro, y en realidad esto sienta las bases de una visión de la ciudad moderna que sería que divide, ¿no? Ellos creen que hay que hacer unos espacios para habitar, otros para circular, otros para trabajar y otros para el recreo, ¿no? Y cada uno de ellos tiene que ser limpio, tiene que ser saludable, tiene que tener, ¿no? O sea, y basan un poco, digamos, esta teoría que ahora mismo puede sonar un poco, ¿no?, como simplista, digamos, pero ellos responden a lo que ellos entienden que es el caos del suburbio, donde hay mucha gente que vive en infracondiciones de vida y su respuesta es esta, ¿no? Estoy intentando ser lo más neutral posible. Reduciendo, a nuestro entender, el urbanismo a unas formas, normas, estrategias, técnicas, plazos, inversiones y espacios, ¿no? Para mí es importante, ahora estoy en una facultad de arquitectura, pero cuando estaba en el Teatro del Barrio, que es un teatro, que es un espacio abierto a la que la ciudadanía de un barrio venga, ¿no?, dejar claro como esta idea de que el urbanismo es la forma resultante de un modelo político-económico, en nuestro caso un modelo patriarcal y capitalista, ¿no? Cuando antes hablaba de que esta idea de la ciudad moderna que responde a unas necesidades, ¿no?, que se determinan en ese momento con norma, forma, estrategia, técnica, plazos e inversiones, creemos que lo que queda fuera es la urbanidad, que es justo el pacto social o el modelo de ciudad a los pactos a los que queremos llegar para construir un modelo de ciudad que tiene que ver con pacto social, con la vida urbana, que tiene que ver mucho también con las ideologías o con lo que se entiende por cómo concibes la vida, cuáles son las prioridades, ¿no?, cuáles son las relaciones de poder en las diferentes esferas, con una intención y una propuesta, que no tiene que ver con las estrategias, digamos, ¿no? O sea, para nosotros es muy importante que en cada proyecto, ya sea de hacer un banco, ya sea de hacer una casa, tiene que haber una intención y una propuesta más allá de la forma, ¿no? O sea, tú qué propuesta de vida estás proponiendo, ¿no? Queda fuera el conflicto, queda fuera la acción requiere tiempo, entonces si no hay tiempo, si estamos pensando en cuestiones paralizadas, ¿no?, todo esto queda fuera y eso, quedan fuera los tiempos, ¿no? Todo esto
ha tenido una incidencia muy grande en lo que son las dos estructuras fundamentales del planeamiento urbanístico, por lo menos en el Estado español, que es la clasificación y la calificación. La clasificación, me imagino que, bueno, las primeras filas estas se lo saben seguro, pero de las primeras filas para allá, no sé si habéis oído hablar o no, porque yo en urbanismo en la Facultad de Donosti, nos hablaron de la villa alemana del siglo XVII durante un año y nos hablaron, ¿no? O sea, que es como, no tienes ni idea de cuáles son las herramientas reales con las que vas a funcionar, estén bien o estén mal, pero tienes que entenderlo, ¿no? La clasificación es y aquí doy un salto, ¿no? Hay una economista feminista que se llama Maya Pérez Orozco, ¿no? Que habla como que el capitalismo y el patriarcado son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces, para mí, este esquema tiene mucho que ver con la lógica capitalista patriarcal, y es que define un suelo que es el urbano, luego un suelo que es el urbanizable. En todos los planes tenéis un color para el urbano, un color para el urbanizable, y luego hasta ahora ya está empezando, el territorio normalmente estaba en blanco, como si fuera una hoja en blanco sin valor identificado, ¿no? Como mucho unas curvas de nivel que podías identificar donde había una montaña o tal. El urbano, fundamentalmente, se determinaba porque tenía redes, instalaciones, porque hay trama, sí, ¿no? Porque tiene redes y porque tiene una mínima trama urbana, ¿no? El urbanizable es todo aquello a lo que se extiende el urbano, por donde va a crecer. O sea, ya hay una lógica de que el urbano siempre tiene que crecer, cuando, bueno, no sé, ¿no? O sea, como si fuera infinito el territorio, como si, ¿no? Cualquier territorio fuera igual, como si el País Vasco, ¿no? Con nuestra lógica de valles fuera exactamente igual que Castilla-León, que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? O sea, que es como, es una cuestión súper técnica, cero aterrizada, cero conocimiento situado. Y luego el no urbanizable que queda ahí, ¿no? Que luego sí que es verdad que en las últimas décadas se ha hecho, hay mucho más trabajo de valorización del no urbanizable, sobre todo ligado con temas de protección. Y luego está la calificación del suelo, ¿no? Que esto es lo que tiene para mí es un reflejo directo de aquella lógica que planteaba Le Corbusier, ¿no? Entonces tenemos los usos residenciales, los dotacionales, industrial y terciario. Esto depende de la comunidad autónoma y cada ley puede que tenga un nombre un poco diferente, pero básicamente es esto, ¿no? Esto lo que deja fuera es toda la otra parte que tiene que ver con la lógica de la vida cotidiana y con la lógica de la vida, del funcionamiento de la vida, y sobre todo ahora también lo que deja fuera es todo lo que pudiera hacer posible cualquier política de conciliación o de movilidad sostenible, a mi entender. Yo voy a tener una postura bastante radical para que luego en el debate, si alguno o alguna de las que estáis aquí decís, pues no me ha gustado nada, entonces así como que podemos debatir, ¿no? Porque si os gusta todo lo que digo, pues como no vamos a debatir. Entonces, bueno, pues digamos como que esta lógica de la desegregación deja fuera todas las dimensiones de las que hablaba, pacto social, tiempo, un proyecto completo. ¿Cómo vas a hacer un proyecto completo de barrio con una división de usos brutal? ¿Cómo vas a hablar de la autonomía de la infancia si en realidad no? Te están diciendo que aquí está la dotación, que aquí está no sé qué, y en realidad él vive en otro barrio y no hay transporte público, ¿no? O sea, ¿cómo consigues lanzar una propuesta, ¿no? Y luego, sobre todo, ¿qué deja fuera todo esto, ¿no? O sea, primero, esta lógica, aparte de responder digamos, como a este modelo socioeconómico que sería capitalista y patriarcal, deja fuera, o precisamente este modelo lo que deja fuera, basado en la división sexual del trabajo, en la clasificación y en la valorización solo del trabajo productivo, deja fuera toda la parte de este esquema que lo usa también Isabela, que es de unos colegas de Bilbao que se llaman Colaborabora, que hicieron este esquema un poco para entender el análisis de la economía feminista entre lo público productivo, lo que está en el mercado, la calle y lo visible, y lo privado, reproductivo, la comunidad, la casa y lo invisible, ¿no? Y toda la ética de los cuidados. Esta dicotomía espacial público-privado, nosotras, bueno, a través de diferentes estrategias, entre ellas también un colectivo de arte feminista, Pripublicarrak, que estuvimos trabajando mucho y estuvimos en Sevilla, en CEMOS y tal, yo creo que esta dicotomía, aunque os suene y aunque os la vayan a repetir como un mantra durante toda vuestra vida, ¿no? El espacio público, el espacio privado, el uso público, el uso privado, actividad, ¿no? Dotaciones públicas, dotaciones privadas. En realidad yo creo que tiene que ser, o sea, nosotras, no sé si nos va a dar tiempo, pero desde luego a vosotras y a las siguientes generaciones, yo creo que sí que os lo diría
podríais poner como en la lista de deberes, ¿no? O sea, romper con esta dicotomía público-privado que ya que teóricamente se ha formalizado en proyectos, que ya existen miles de ejemplos en todos los barrios, ciudades, de todos los espacios en los que vivimos, pero digamos que como la disciplina y la academia y la práctica técnica todavía la tiene como muy asentada y responde mucho a esta lógica que en realidad es tremendamente patriarcal y tremendamente inoperante si realmente lo que queremos es hacer ciudades donde la vida sea posible y donde se den unas mínimas cuotas de equidad social, ¿no? Entonces, ¿quién está fuera de esta forma, ¿no? ¿Quién no está nombrada, no está representada, queda fuera de la legislación, ¿no? ¿Quién se queda sin tiempo y sin espacio en la ciudad que planifica el urbanismo actual, ¿no? Entonces, hay una parte que digamos que de esta lógica nace los mapas de la ciudad prohibida, ¿no? Yo creo que es una lógica que antes hablabais de, me ha gustado mucho lo del principio de autoridad, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas, yo por lo menos que aprendí con mis peques, ¿no? Es, bueno, que aprendí, esto también es una opción en la vida, o que alguien me dijo una vez, ¿no? Me dijo, la autoridad, en realidad tú puedes ejercer la autoridad, pero la autoridad te la van a dar, ¿no? Tus hijos, otros peques, tal, te van a dar a ti, te van a reconocer. O sea, es alguien que tiene que hacer el otro por ti. O sea, el otro te da autoridad. Tú no puedes imponer, o sea, tu autoridad tú la puedes imponer y sería autoritarismo, pero en realidad la autoridad es una cosa que te conceden los demás, ¿no? Pues yo creo que esto, colectivamente, yo creo que las mujeres, ha habido un momento, y ese momento fue en 1996, en el que reconocieron la autoridad de otras mujeres, aunque no fueran técnicas, ¿no? Se organizaron y decidieron hacer sus propias cartografías, ¿no? Entonces, en 1996 se realiza el primer mapa de la ciudad prohibida en Donosti, en San Sebastián. Fue promovido y organizado por Plasandreo, que es una plataforma política de mujeres, y hizo como un análisis de todo San Sebastián, que es una ciudad pequeñita, ¿no? Identificaron 37 lugares peligrosos para las mujeres, ¿no? Las mujeres hicieron, pues, con todas estas metodologías que hoy les ponemos, ¿no? Ya como nombre, entonces eran como paseos nocturnos, diurnos, relatos, conversaciones, a través de las cuales iban explicando cómo vivían la ciudad. En octubre del año pasado, Plasandreo sigue y organiza unos seminarios sobre mirada feminista, revisa estos puntos que hicieron en el 96, ¿no? Para nosotras esto también es como una cosa importante, y es decir, que una organización de mujeres sigue, ¿no?, con su trabajo, aunque aunque haya un montón de profesionales o de ayuntamientos tal, que hayan adoptado su metodología, ellas siguen investigando, trabajando, discutiendo y analizando, ¿no? Y esto es súper importante. El primer mapa de la ciudad prohibida en el que participamos, que fue en 2002, en Basauri, donde conocimos a Isabela Velázquez, que está sentada ahí, que para nosotras fue como nuestra madre, ¿no?, en este mundo, ¿no? Porque en realidad, bueno, yo por ejemplo no había ni acabado la carrera cuando nos conocimos. Entonces, las mujeres urbanistas de Madrid hicieron un primer taller, o sea, hicieron como todo el trabajo del taller de identificación de puntos con un grupo de chavalas adolescentes. La técnica de igualdad del ayuntamiento en realidad lo que quería es organizar un grupo que mujeres jóvenes se organizaran, ¿no? Entonces hizo un sondeo y las chavalas dijeron que a ellas, pues, que el tema de su autonomía en la noche, en la calle, como que que era un tema que que estaba ahí, ¿no? Y que querían trabajarlo. Entonces llevaron a las mujeres urbanistas de Madrid, vinieron, hicieron un taller, elaboraron estos puntos, tal. Y entonces Anabel nos llamó a mí, porque mi madre es de la Asamblea Feminista y es amiga suya, porque esto es lo que tú decías de los amigos, pues al final, ¿no? O sea, que es como que pues, las redes funcionan también un poco. Te dijo, oye, ¿y tu hija que está estudiando arquitectura, tal? Entonces yo pues les llamé a Coldo, a Maya, a Anne y a otra gente, y en realidad nos llamaron para reproducir, o bueno, hacer una especie de traducción del taller que habían hecho Isabela y las mujeres urbanistas, y hacerlo en todos los institutos y colegios de Basauri, del centro, ¿no? Que era una especie como... Era dar a conocer el trabajo que se había hecho y, por otro lado, recoger en todas las clases, no había toda una generación de Basauri que iba a trabajar el tema del urbanismo feminista. Este era el mapa, ¿no?, con los puntos. Este era un poco el tipo el mapa se buzoneó en todas las viviendas de Basauri, y lo que se intentaba también es un poco como mostrar los puntos y pues descripción, sensación
del laberinto, lugares para esconderse, mejora, pintar más claro, más iluminación, un espejo, ¿no? O sea, como que las chavalas también, o sea, lo habían analizado, habían visto qué factores incidían, ¿no?, en que muchas veces evitaran pasar por esos lugares y daban como una... Voy a ir un poco más rápido para poder llegar al final. Luego, esta misma metodología la hemos repetido en otros municipios del País Vasco. En Hernani, por ejemplo, también se trabajó en todos los centros de enseñanza. En este caso lo que hacían es, les dábamos una cámara, sacaban fotos, luego volvían, hacíamos un plano como de análisis de cómo, ¿no?, de dónde estaban los puntos que evitaban, qué sensaciones les provocaban diferentes lugares, ¿no? También se sacó un plano que también se proponían, ¿no?, como cuál es bueno, lo que se identifica como problemático o que genera, o sea, genera una sensación que muchas veces se evita pasar por ahí, y cuál podría ser la solución, ¿no? En este caso, en Hernani, lo que se hizo es, luego se salió a la calle, salimos con unos sprays fosforitos, se había hecho un logo, y con las chicas salíamos a la calle a señalar, ¿no?, como caminamos con ellas todos los puntos, señalando los puntos, y los chicos se quedaron en clase haciendo un taller de nuevas masculinidades con un técnico de allí del pueblo. También nos parecía como señalizar simbólicamente, ¿no?, como que con ellas salíamos fuera y hacíamos algo de acción, ¿no?, de tal, y con ellos se quedaban como pensándose las cosas de una manera más... Años más tarde, el Ayuntamiento de Hernani en uno de los puntos decidió construir un ascensor... Bueno, no, años más tarde estábamos como en ese proceso, porque cambió la alcaldesa y tal, y decidieron hacer un ascensor, y en una de las reuniones también de la importancia, como de que antes lo hablábamos, ¿no?, como de poder estar trabajando en un ayuntamiento el tiempo suficiente para que ocurran las cosas, y mientras ocurren tú estás ahí, ¿no?, en una reunión, y de repente, pues mira, oye, ya que estáis aquí, se va a hacer el ascensor tal... Bueno, iban a hacer el ascensor de tal manera que para acceder al ascensor se tenía que pasar por este túnel. Entonces, habían caído en que igual no era la mejor solución posible, y nos decían que habían pensado que igual una buena solución era cerrarlo a la noche. Y ahí sí que tienes que sacar toda tu diplomacia posible y decir, bueno, pues cerrarlo a la noche es una solución, porque realmente ese lugar, ¿no? Claro, porque como va a ser un foco donde va a ir mucha gente y tal, realmente, claro, efectivamente de noche puede ser problemático. Otra cosa, igual es una locura, sería que no haya que entrar por el túnel. Y se quedan así y dicen, hostia. Pero, o sea, que esto no es que sea gente, o sea, malintencionada, es que, o sea, muchas veces están en su vorágine, llega el proyecto, tal, les da para, qué faena, ¿no? Hay que entrar, bueno, pues lo hacemos, venga, ya, ¿no? Es una conversación de un minuto y pasa. Entonces, pues también como, ¿no?, que también hay otro perfil de gente de fuera que tiene como también la pausa de, bueno, vamos a echarle 10 minutos, ¿no?, a hablar de esto, tampoco pasa nada. Y lo cambiaron, y la verdad es que estuvo, o sea, bueno, para nosotros también fue como, ¿no?, decir, pues no es que guay, ¿no? Igual hubieran llegado a la misma conclusión sin esa conversación con nosotras, te digo, era un poco evidente, pero bueno, nosotros nos ponemos la medalla de... Luego en el 2009, pues como se habían hecho bastantes mapas de la ciudad prohibida en diferentes municipios de la Comunidad Autónoma Vasca, Gobierno Vasco y como se habían generado unas comisiones de género en todos los departamentos del Gobierno Vasco, pues, y tenían un poco de presupuesto, pues nos dijeron, oye, ¿por qué no hacemos como con todas las experiencias, recogerlas y hacer un manual, ¿no?, y tal, que es este de aquí? Bueno, o sea, yo creo que como las Punsis han comentado en la mañana, ¿no?, que tienen un montón de libros editados, yo creo que también el editar cosas y dejarlas, ¿no?, publicadas, yo creo que es importante. Nosotras no le hemos dado mucha importancia en su momento, pero ahora con el tiempo te vas dando cuenta que es verdad que es importante, porque luego hay un montón de gente que quiere hacer cosas, busca, ¿no?, documentación, dónde miro, dónde tal, y el hecho, bueno, y nosotras mismas, ¿no?, cuando igual vas a otro campo o te mueves un poco de tu lugar de confort profesional, pues lo que tiendes es como a buscar cosas escritas y tal. Nosotras, cuando hablamos del mapa de la ciudad prohibida, hay dos cosas que nos parecen importantes señalar. Una, que hay que tener muchísimo cuidado en no incidir en el proyecto este de arte feminista que os contaba antes, se llamaba Shift Control, y era el miedo como herramienta de control en la estructura de género, ¿no? Este era un proyecto de arte feminista y tal, pero esta es una idea bastante importante, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que el miedo
es una herramienta de control dentro de la construcción de género que a las mujeres lo tenemos metido en el tuétano. Entonces, cuando se habla de seguridad, espacio público, por eso nosotras muchas veces no hablamos de inseguridad, sino lo que hablamos es desigualdad de acceso, ¿no? O sea, yo quiero tener un acceso igualitario al espacio público. El que yo tenga miedo o el que no tenga miedo es una cosa que tiene que ver con una construcción social que la trabajaremos, pero en lo que tiene que ver con el urbanismo lo que tenemos que garantizar es la igualdad de acceso. Hay que trabajar lo otro, pero, o sea, como dejar un poco claros, porque si no, este proyecto, por ejemplo, puede tener muy buena acogida por gente que tiene planteamientos antagónicos a los nuestros, es decir, que lo que hace es incidir en que las mujeres tienen miedo y lo que hay que hacer es ayudarlas porque tienen miedo y porque pobrecitas y hay que protegerlas. En vez de, no, hay que generar un modelo de relaciones de poder en las que tú no me hagas tener miedo, porque claro, también no, el foco siempre está en que nosotras tenemos miedo y es como, no, es que igual vamos a mirar también qué pasa, ¿no?, en el otro lado de la ecuación. Entonces, bueno, esto lo he preparado, es un poco así sensacionalista, pero creo que es importante en este 2019, en la página feminicidio.es, donde los datos no son digamos, los oficiales, sino que son datos que realmente recogen todas aquellas que no entran en la estricta interpretación jurídica de lo que es violencia, no sé oficialmente cómo se llaman, sí, nosotros le llamamos violencia machista, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? O sea, ¿veis, no? He puesto vivienda, el asesino es su pareja, vivienda, el asesino es su marido, en una residencia de ancianos el asesino es su marido, en un coche el asesino es su expareja, en una vivienda el asesino es su expareja, en una vivienda en un sótano el asesino es el marido, vivienda pareja, marido, pareja, vivienda, vivienda, vivienda. En una cueva, esta es una de las últimas, en Canarias. Hasta aquí los oficiales, los no oficiales son porque muchas veces o el cuerpo no ha aparecido o no hay una prueba vinculante o todavía no se ha detenido a la persona asesina, etc. Luego feminicidios familiares, que un hijo mata a su madre en la vivienda, otro hijo mata en la vivienda, otro hijo en la vivienda, un hombre, estos son feminicidios por prostitución, un hombre que asesina a una trabajadora sexual trans, comunitaria económica, tienen otro apéndice que es en una reyerta un guardia civil saca el arma y mata a una mujer, y varones asesinados en el marco de la violencia machista es un niño que es asesinado por su padre en una cueva, ¿no? Y luego casos investigados, había 4, se me han quedado 3 fuera, casa-hijo. Esto, que es un poco, es duro, ¿no? O sea, yo creo que, pero sí que para mí creo que hay que empezar a introducirlo también en las facultades de arquitectura y en nuestros debates, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con la violencia? En este caso, con la violencia que acaba en asesinato, pero en otras formas de violencia que se están dando, y cómo tienen que afectar en que nuestro proyecto urbano tiene que asumir el reto de generar otros contextos y donde se den unas relaciones de poder donde las mujeres no estemos permanentemente en una situación de peligro, ¿no? Acabaremos también viendo el tema de los informes de impacto de género, ¿no? Pero hay otra cuestión que es importante porque, o sea, y luego también, o sea, los datos de violencia de muerte los traía porque muchas veces nosotras siempre decimos, cuando trabajamos en urbanismo feminista, en realidad nosotros no nos llevéis a una relación, o sea, o a unos contextos de violencia extrema donde se asesinan a mujeres que en su mayor parte se están dando dentro de las casas, ¿no? Y que tienen que ver tal vez con un debate que tenemos que tener sobre la propia configuración del hogar o sobre la propia configuración del individualismo, el barrio, la comunidad, pero que tiene que ver con una esfera, ¿no? Y cuando hablamos de espacio público vamos a hablar de lo que tiene que ver con toda la parte de urbanidad, ¿no? De proyectos sociales, o sea, cómo podemos, y yo creo que hay una vinculación directa, es decir, cómo podemos construir un modelo o un pacto social que se refleje en una forma de ciudad que asuma como reto el acabar con la violencia contra las mujeres y en el que las mujeres podamos vivir sin riesgo de sufrir cualquier tipo de violencia, ¿no? Para ello, para nosotros, como un básico, o sea, que a mí me extraña, por ejemplo, que en un montón de trabajos de evaluación de impacto de género, o en un montón o en algunos no aparezca, que es el trabajo que hicieron en Canadá sobre
analizando un montón de espacios públicos y paradas de transporte público sobre cuáles son los factores que inciden en que un espacio sea percibido como seguro o no, ¿no? Pues, bueno, pues son estos 6 o más o menos, me da igual, pero vamos, que este trabajo ya existe y hoy en día hay sitios donde veo que no se tiene en cuenta, ¿no? Como que se pretende empezar a inventar la rueda cuando yo creo que podríamos, que yo creo que es lo que el reto que tenemos delante, podríamos como sentar unas bases de decir, bueno, vamos por lo menos a sentar una base de lo que creemos que se ha trabajado bien y lo reconocemos, le damos la autoridad a los canadienses de que ese trabajo estaba bien hecho y que podemos empezar a trabajar con esto, ¿no? Pues saber dónde está y a dónde va, o sea, la señalización, ver y ser vista, la visibilidad. Claro, el ver y ser vista, por ejemplo, que parece una cosa como bastante trivial, en realidad nosotros ponemos como ejemplo, imaginaros las personas que trabajan en limpieza fuera del horario masivo laboral en un polígono industrial, ¿no? Que acceden al polígono industrial en un horario donde no hay nadie trabajando, por unas calles donde nadie les ve, ¿no? Y, o sea, que esto parece como, bueno, ver y ser vista, claro, en todos los lados. Bueno, pues no, es que hay un montón de gente que se mueve por un montón de espacios en esta ciudad zonificada donde nadie te ve. Entonces, eso, claro, obviamente genera una sensación de bastante inseguridad. Oír y ser oída, ¿no? Que haya personas alrededor, que haya vida, poder escapar o poder pedir auxilio, vivir en un ambiente limpio y acogedor. Esto también es aparte que esto es como el pez que se muerde la cola y esto ya está más que comprobado, ¿no? O sea, si el espacio es limpio y acogedor, la gente tiende a tener conductas de mantenimiento y no mucho más cívicas que en un espacio que está degradado, ¿no? Y y actuar en conjunto, ¿no? La participación de las mujeres en las políticas de seguridad. Esto, por ejemplo, es que no es solo aquí. O sea, hay un montón de literatura de la Unión Europea, de la ONU, que dicen que la participación de las mujeres es algo fundamental en cuestiones de seguridad y de acceso al espacio público, ¿no? Lo que quería plantear un poco la tesis es que frente a la ciudad moderna, clasificación, calificación, yo creo que existe otro modelo. Esta mañana, bueno, en el mini debate que hemos tenido, porque teníamos mucho hambre y luego ya nos hemos ido, surgía la idea de nuestro perfil de arquitecta activista, ¿no? Y yo un poco reclamaba que creo que hay muchos arquitectos activistas y muchas arquitectas activistas que son activistas de otro modelo de ciudad y de otro modelo de desarrollo de planificación y de generación de técnicas de gestión económicas, etcétera, etcétera, que tienen que ver con la configuración de la ciudad moderna, que son activistas también de eso, los activistas de las autopistas, de los centros comerciales, de los barrios de chalés, o sea, hay arquitectos que defienden otros modelos de gestionar la ciudad desde lo público, ¿no? Frente a ello, yo creo que por lo menos para nosotras, un referente son las ciudades o el urbanismo que reconoce a la ciudad como un ámbito de la comunidad, comunitarias, ¿no? Esto es una acción que hicimos en un barrio de Bilbao, donde un grupo de mujeres articuladas en torno a la escuela pública, ¿no? Era un barrio que estaba mitad en Bilbao, mitad en Arrigorriaga, en otro municipio, entonces por esta división administrativa pues era un poco desastre porque necesitaban una biblioteca y aquí bueno, era como, ¿no? O sea, por ejemplo, tenían 2 bibliotecas y no tenían ningún teatro, porque, claro, o sea, entonces nos pidieron hacer un análisis completo del barrio, de lo que ellas identificaban que era su barrio, básicamente, ¿no? O sea, que decían, me da igual si esto es Bilbao o esto es lo otro. Y bueno, hicimos un mapa muy chulo y de un montón de elementos, de zonas, hacíamos equipamientos, o sea, redes de equipamiento, redes de espacio público, temas de acceso igualitario, temas de conciliación, cuidados, etcétera. Y una de las cosas que salió es que el semáforo de delante de la escuela pública era un semáforo muy pequeñito y en la salida y en la entrada pues ahí se montaba un potorro, como se dice allí, que tal cual, y era para ellas era una cosa súper evidente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Y por esto también de la acción, ¿no? Que se planteaba también a la mañana, que yo creo que en todo proceso que estás ahí trabajando con la comunidad es importante que haya una acción, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, como pintar, porque para ellas respetar la ley era muy importante, bueno, como pintar no podemos pintarlo, porque en realidad lo que las ganas teníamos era de ampliar nosotras esto, bueno, pues inventaron con el ferretero del barrio que les trajo un celo súper potente que iba a aguantar las 3 horas que queríamos que estuviera, y pintamos todas como unas cartulinas de blanco y nada, entre un semáforo y otro paramos el tráfico, íbamos poniendo una raya en cada semáforo, ¿no? Parábamos, raya, y se puso el semáforo. Todo esto lo hicimos así, nosotras organizadas sin avisar a nadie y tal. Bueno, pues en 10 minutos, yo me quedé en un bar que había ahí al lado, ¿no? Como un poco sacando fotos y viendo un poco qué pasaba,
toda la gente que pasaba por allí era como decía, hombre, leche, mira, pues nunca lo había pensado, pero mira tú, si es que fíjate qué bien lo han hecho, tal. Claro, la gente pensaba que la gente que pasaba una vez hecho pensaba que lo había hecho el ayuntamiento y que qué bien estaba, porque fíjate, ¿no? Y de repente se generó una conversación ahí, en la calle, que hubiera sido mejor que cualquier debate participativo de toda la historia de la humanidad. Porque la gente lo veía, entonces ahí surgía una conversación ahí como informal y fue como una cosa muy alucinante que se les ocurrió a ellas. Otro ejemplo de ciudad comunitaria, yo estuve de arquitecta municipal en un municipio muy pequeñito al lado de Bilbao, de 900 habitantes, ¿no? Entonces tuvimos un conflicto, no sé cómo voy de tiempo. Vale. Tuvimos un conflicto con Ordenación del Territorio y Gobierno Vasco porque allí las directrices de la ordenación del territorio, cuando tú ibas a hacer una revisión del plan general, te obligaban a una nueva oferta residencial, ¿no? Entonces, a nosotros nos obligaban a que el nuevo plan tuviera una nueva oferta de 265 viviendas en un municipio de 900 habitantes. La gente de allí lo que había experimentado en los últimos años es que se habían hecho unas pequeñas ampliaciones en baja densidad, en chaletes, que había venido gente de Bilbao, porque está cerca, y que esa gente llegaba en coche, se metía en su casa, se volvía a ir en coche en la mañana y no hacía vida en el pueblo, ¿no? Compraban en un centro comercial que había en otro pueblo y tal, y no, o sea, pues ni el pescadero, ni los bares, ni la del estanco, ni nadie veía a esa gente, ¿no? Entonces, habían llegado a la conclusión que en realidad ellos, punto número uno, no tenían claro que crecer fuera bueno, pero esto en un debate público, social, entre la gente, esto ya lo habían hecho, que crecer fuera bueno. Por otro lado decían, mira, tenemos un montón de viviendas vacías en el municipio, que si crecemos, decían, si hacen más los de los chaletes no se van a ir a los pisos, que ya están vacíos, porque es como otro perfil de gente, ¿no? Entonces nosotros en realidad lo que queremos es una solución para la gente joven de nuestro pueblo, porque en realidad toda esa oferta de nueva vivienda, nuestros hijos y nuestras hijas no pueden acceder a ella. Bueno, pues estuvimos ahí dándole una vuelta, ¿no? Y bueno, pues se nos ocurrió pues hacer primero un inventario de vivienda vacía para el plan general, ¿no? Y luego empecé a decir, bueno, locales que se pueden convertir en vivienda, pisos que están vacíos, pisos que son muy grandes que se pudieran segregar, caseríos que están vacíos que se pudieran dividir, ¿no? Empezó ahí, y bueno, fue una negociación bastante dura, o sea, con varias reuniones con Gobierno Vasco, con los técnicos, porque para ellos era un tótem que nadie sabía, ¿no? Nadie se lo había cuestionado. Y bueno, pues suave, suave, ¿no? Fuimos ahí y al final se consiguió que nos computaran, es verdad, porque para ellos era, pero tenéis que manchar nuevo suelo, ¿no? El tema este del urbano, urbanizable y no urbanizable, para ellos era fundamental que hubiera urbanizable, hay que manchar. Decíamos, ya, pero bueno, habrá que manchar. O sea, la Constitución dice que todas las políticas públicas tienen que responder al interés general, ¿no? O sea, pues si no hay un interés general ni objetivo por parte de la Administración, ni subjetivo por parte de la comunidad, ni del equipo político que hay, ¿por qué tenemos que manchar nuevo suelo, no? Sobre todo porque el pueblo está rodeado de un suelo agrario de alto valor. O sea, te quiero decir que no es ocupar... Ya, pero es que no ocupas cualquier suelo, estás hipotecando, por ejemplo, una cosa que era clave en el plan general, que era un proyecto de soberanía alimentaria del pueblo, ¿no? Entonces habíamos computado todos los suelos de mayor valor agroecológico, metiendo frutales, huertas, ganadería, Entonces, claro, si quitábamos ese suelo que nos servía para alimentar al... No me entero. Ah, vale. Entonces, era como toda esta tensión, pero se dio desde la comunidad. La comunidad, había un consejo asesor de urbanismo, se organizó, localizó a unos estudiantes de arquitectura de la Escuela de Donosti. Los estudiantes de arquitectura de la Escuela de Donosti hicieron este mapeo, hicieron todas las tablas, ¿no? O sea, iban vecinas y vecinos con estudiantes de arquitectura identificando, ¿no?, la vivienda. Luego dijimos, por ejemplo, los caseríos, ¿no? ¿Qué es un caserío vacío? Claro, pues es un temón, porque hay caseríos que están vacíos. Hay caseríos que la gente que vivía está muy mayor, se ha bajado a vivir con la hija, pero mantienen el ganado y la huerta y van todos los días. ¿Eso es un caserío vacío? Nosotros dijimos, pues no, porque es un caserío que mantiene la actividad. Entonces no se considera vacío, entonces eso era naranja, no era rojo, era naranja. Hay caseríos en los que se han chaletizado y van el fin de semana. ¿Eso es un caserío vacío? No, pero tampoco es un naranja que tiene actividad económica que tiene que ver, que repercute, ¿no?, con una configuración del territorio paisajística, es otro modo. Entonces hicimos como, o sea, que hilamos fino también para decirnos si es que nosotros queremos, o sea, no queremos hacer trampa, queremos reflejar en el plan general un poco, o sea, desde dónde se analiza y cuál es la vocación. Pues esto es otro modelo de ciudad, o sea, de la comunidad se articula y propone otra nueva forma de hacer arquitectura, ¿no?
Ciudades comunitarias como, pues por ejemplo, los centros sociales ocupados o autogestionados, o esta es una plaza en Madrid, que es un solar también, que en un principio se ocupó, hicieron un huerto, luego entró el ayuntamiento con excavadoras, se lo demolió, volvieron a entrar, hicieron otro jardín y ahora mismo ya de alguna manera han regulado el uso, ¿no? De hecho, antes de ayer me decía otra mamá de la escuela, van a poner una fuente en la plaza, ¿no? La gente le llama a la plaza, van a poner una fuente y es como el gran hito, porque claro, no hay fuente. Entonces es como, bueno, pues para mí todas estas formas, digamos, de resistencia urbana son modelos que para mí son el germen de esa futura ciudad alternativa que tenéis que construir entre todos y todas, que deje de lado esta visión de calificación del suelo y de división de usos, ¿no? Otro trabajo que hicimos en otro pueblo, en Sopela, se trabajó con con comerciantes, con asociaciones, con ciudadanía, con grupos de mujeres y en las escuelas con niños y niñas, era la mejora del centro del pueblo, ¿no? Entonces, en realidad el ayuntamiento había sacado un pliego para peatonalizar una calle, este era su objetivo. Y les dijimos, bueno, vamos a hacer un proceso y vamos a ver cómo se mejora, porque a veces es peatonalizar una calle o a veces hacer intervenciones, ¿no? O sea, que son más amplias. Y precisamente fue con los niños y niñas de la escuela con quien salimos a la calle, pateamos todos, ellos iban poniendo post-it, ¿no? Con las cosas que no les gustaban o que sí les gustaban, luego lo cubríamos con plástico para que se quedara ahí y tal. Y con ellos nos dimos cuenta que en realidad no, o sea, por ejemplo, ellos y ellas no era una calle era por donde pasaban, porque en realidad ellos se tiraban la tarde, pues primero jugaban en este sitio, luego se iban a la tienda de chuches si era viernes, porque le podían comer una chuche, entonces iban no sé dónde, y luego a la tarde, a última hora, iban a no sé qué, ¿no? O sea, como que en realidad ellos, había como recorridos, ¿no? O sea, entonces hicimos al final, bueno, este es un mapa de percepciones, que a nosotros nos gusta mucho trabajar, porque es situar dónde los usos, pues la gente mayor, los adultos, jóvenes y infancia, ¿no? Y luego situar percepciones de alegría, tranquilidad o belleza, ¿no? O sea, qué espacios asocias a la alegría, qué espacios asocias a la tranquilidad o a la belleza, porque en este municipio en concreto decían que el centro del pueblo les parecía muy feo. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a identificar qué es lo que mayoritariamente se identifica como bello o como tranquilo o como alegre, para intentar traer o ver cómo se pueden traer esos elementos a la nueva intervención, ¿no? Bueno, esto yo creo que ya ha salido, ¿no? O sea, un poco como indicadores para la ciudad igualitaria. Y quería acabar en mis 5 últimos minutos con un poco la parte más activista de mi perfil y un poco poniendo un poco digamos, como el acento en la preocupación que para mí ha supuesto, por ejemplo, que en un macro proyecto llamado, bueno, ha tenido como varios nombres, antes era Operación Chamartín y ahora se llama Madrid Nuevo Norte o Distrito Castellana Norte, ya no sé muy bien, cómo de repente se han utilizado un montón de terminología que se lleva trabajando durante décadas, desde una genealogía brutal, desde el respeto, desde la escucha, desde un curro que te cagas, desde las comunidades, desde colectivos feministas de mujeres, de urbanistas, tal. O sea, cómo se coge toda esa terminología, se usa de una manera hipertorticera para acabar proponiendo exactamente lo mismo que cualquier planeamiento al uso. Es decir, ¿no? Y cómo, pues eso, ¿no? Basado en el consenso, ¿no? El consenso es como el lema de que se está trasladando, ¿no? Y claro, luego ya rascas un poco más y dices, bueno, ¿el consenso entre quién, no? Y te dicen, y el concejal de urbanismo dice, bueno, pues es que es un granito porque ni los gobiernos del PP anteriores han conseguido que haya un consenso entre la administración central, que en ese momento en el primer acuerdo era el PP y ahora es el PSOE, entre la administración autonómica, que es el PP, y entre el Ayuntamiento de Madrid. Claro, o sea, a mí me parece que es el primer uso torticero, ¿no? Yo creo que a cualquier persona, cuando le hablas de consenso en un proyecto urbano, los inversores privados, ¿no? Entonces, claro, dices, o sea, no sé, hablar de consenso a mí me parece, o sea, yo me indigno mogollón, ¿no? Y luego dice, un proyecto que parte de un consenso histórico entre las administraciones y la iniciativa privada, vale, bien, en el momento adecuado, con un ciclo económico positivo y el máximo apoyo político y ciudadano. Que el apoyo ciudadano, o sea, por ejemplo, aquí no ha habido ningún grupo específico de mujeres trabajando en este tema. Entonces, a mí me parece alarmante, o sea, porque ¿qué es
el máximo apoyo político. O sea, aparte que yo si fuera política, tendría bastante cautela en poner el máximo apoyo político y ciudadano, ¿no? Porque es como... Bueno, a mí... seguimos. Urbanismo del siglo XXI. Con un modelo de urbanismo responsable y sostenible que piensa en todas las personas y que se convertirá en un referente de regeneración urbana. Bueno, un proyecto para el Madrid del futuro. Bien, esto... o sea, yo suelo decir mucho en el estudio, o sea, siempre me río de esta gente que dice ¿tú qué prefieres, un proyecto bueno o uno malo? Hombre, pues uno bueno, ¿no? ¿Tú qué prefieres, un Madrid del pasado o del futuro? Hombre, pues del futuro, ¿no? O sea, es como, son estas cosas que dices, claro, es que hay... o sea, no, todo el mundo parece que tiene... ¿no? Como que hay una especie de identificación. Dices, claro, no, yo con el futuro, ¿no? Yo... Claro, y luego, introduciendo desde su origen una pionera evaluación de impacto de género. Bueno, pues esta pionera evaluación de impacto de género no tiene en cuenta los 6 puntos que os acabo de decir de Montreal, que lo saben básicamente casi todo el mundo. Entonces es como, hombre, pionera, o sea, ¿no? O sea, y entonces coge, bueno, nosotras, con una compañera de Isabela y con todas con el Consejo de Mujeres que forma parte del Ayuntamiento, nos pidieron colaboración para la elaboración de la alegación, ¿no? Y yo, aunque no tenía ni un minuto, dije, bueno, como, claro, esto también es como, o sea, yo no tengo tiempo, pero leo esto y digo, es que tengo que sacar tiempo para, por lo menos, leerme un documento e intentar escribir algo. O sea, seguramente no será la mejor delegación del mundo mundial porque la hemos hecho todas rascándole tiempo a todo, ¿no? Al parque, a la cena, a tal, a cual. Pero yo creo que ha estado muy bien. A mí, o sea, me ha gustado hacerlo también para realmente, aunque ha sido muy doloroso, leerme el documento, ¿no? Y decir, bueno, pues me lo he leído y efectivamente es mucho peor de lo que yo me esperaba. Bueno... Estos son como 2 extractos, ¿no? Pero, por ejemplo, con el tema de la movilidad sostenible es una cuestión que se repite como un mantra en todo el documento de impacto de género, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un ejercicio que parece un poco tonto, ¿no? Pero, bueno, o sea, solo como haciendo como una matemática de primero de carrera o de escuela, ¿no? Es decir, bueno, ellos dicen que se van a crear unos 80.000 puestos de trabajo, ¿no? Porque ellos aluden a que hay mezcla de uso porque va a haber vivienda y va a haber trabajo, ¿no? Claro, todo esto en un ámbito gigante, donde, claro, de la vivienda al trabajo pueden haber 80 cosas entre medias, entre ellas 4 carreteras, 2 parques, oficinas, ¿no? Entonces, claro, o sea, eso, mezcla de usos en sí, no ese es el concepto, ¿no? Pero bueno... 80.000. Según estudios de mercado, porque luego sí que me metí y empecé a leerme pues, en periódicos económicos y tal, cuáles eran las previsiones reales de la gente que está haciendo números, de cuáles, ¿no? De edificabilidades y de promoción, se plantean oficinas con una previsión de 125.000. Bueno, ni para ti ni para mí. Según el plan se generan 10.500 nuevas viviendas. Vale, pues si son 10.500 viviendas y según el Instituto de Estadística 2016... con la media de ocupación de cada vivienda, serían 26.230 residentes. Entonces, ya siendo como a tope de optimistas en esta matemática y diciendo, suponiendo que de esos 26.000, un 60% trabaja en el ámbito, que es una cosa loca, ¿no? Lo siguiente, serían 15.000 personas que trabajan, o sea, ya solo tiene que haber 15.000 personas en edad de trabajo, pero bueno, vamos a hacerlo tal. Bueno, esto supone un 12,6% de los empleos que se van a generar. O sea, en los mejores de los escenarios imposibles, o sea, digo, ¿no? Ya poniéndonos en cómo era el máximo consenso, pues ya el máximo de cercanía, poniéndonos ahí, un 12,6% de las personas que trabajan van a vivir cerca. Y esto supone que 109.000 personas vienen de otros lugares. Esto es lo que se viene llamando movilidad obligada. Entonces, claro, si tú generas un polo en el que va a trabajar un montón de gente, que no te has preocupado en saber dónde van a vivir ni cómo van a llegar, porque luego el nodo de Madrid-Chamartín quieren que sea un nodo de alta movilidad donde se conecte con los aeropuertos, tal cual, que esto suena muy bien y muy competitivo en el Madrid del futuro, pero en el Madrid de ahora mismo supone que va a haber una congestión que te cagas, ¿no? Porque encima... en Madrid, la media, o sea, según varios estudios, la gente de media tarda 1 hora en llegar a su trabajo, pero es que creo que más de la mitad tardan más de 2 horas en llegar a su trabajo. Si estás metiendo un nodo brutal que centraliza, ¿no? Para ir al aeropuerto, para generar 100.000 puestos de trabajo que tienen que llegar a ese lugar, probablemente desde el sur, o sea, esto básicamente, a nivel de estrategia global de ciudad, es un desastre. Y esto unirlo
que repites como un mantra que lo que se va a hacer es trabajar por la conciliación y la movilidad sostenible, yo quería acabar un poco con esta idea para que yo creo que estamos en un momento en el que hay que empezar a decir que no todo vale. O sea, la gente no puede utilizar unos conceptos que llevan detrás un montón de trabajo y un montón de compromisos y un montón de peleas vecinales, etcétera, etcétera, para blanquear o para intentar hacer que cosas, o que parezca que es indenunciable, ¿no? O sea, no nos pueden tratar como si fuéramos idiotas, ¿no? O sea, no puede ser que pretendan que porque ponen que es sostenible, creamos que es sostenible, ¿no? Entonces yo creo que por eso, si me perdonáis esta cosa así como de la clasificación, la calificación, que ha sido un poco chapa, pero yo creo que es importante como que nosotras, igual que otros repiten como mantras, nosotras repitamos como mantras cuál es la estructura del urbanismo insostenible, cuáles son las bases y los pilares y cuáles son las cuestiones que hay que modificar. Porque si no, el problema es que se pueden dar estas perversiones de que con esa estructura, con esa raíz totalmente de desarrollo capitalista y patriarcal, nos intenten vender que es un proyecto sostenible, con impacto de género, feminista y con amplio consenso ciudadano, ¿no? Cuando no se ha hecho ni un... O sea, cuando de hecho este proyecto se sacó de la mesa social. O sea, se había llegado a un pacto social, se saca de la mesa social y se pacta entre los agentes privados y las administraciones. Entonces, bueno, con esto quería acabar. Muchas gracias.